Es viernes, ya empezó el fin de semana y hoy en Es la Hora de Opinar, con Estefanía Camacho, Iván Nieblas y Pepe Campa, vamos a hablar del 40 aniversario del gran concierto Live Aid, un festival de música que dejó huella, no solo por las bandas de rock que participaron, sino por ser un evento con causa. Así que quédese aquí, en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El 13 de julio de 1985 se unieron varias bandas y artistas destacados para realizar dos conciertos simultáneos. Uno en Londres, Inglaterra, y otro en Filadelfia, Estados Unidos, para hacer conciencia y recaudar fondos en apoyo a países de África que padecían hambruna. Paul McCartney, Queen, Sting, Bob Dylan, U2, Eric Clapton, Phil Collins, entre muchos otros, formaron parte de este histórico festival de música. Tal fue el éxito del Live Aid que se declaró esta fecha como el Día Internacional del Rock. Y para recordar este gran evento y algunos otros que siguieron, las implicaciones que tuvo este acontecimiento, saludo a Estefanía Camacho. Ella es periodista especializada en música. Estefanía, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, todo muy bien. Muchas gracias por venir. Iván Nieblas, locutor, escritor y guionista. Pero pues no te gusta que te digan, dígame como Iván usted Nieblas. guste. ¿Cómo te gusta que te digan? Pues es que ya en mi casa me dicen Iván, así que pues el Patas es... El Patas, Eso. nada menos y nada más que apelativo. el Patas. Gracias por venir de nuevo, No, Patas. al contrario, aquí estamos. Gracias por Buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña también Pepe Campa, quien es locutor de radio. Usted lo conoce bien, pues estuvo muchos años en la Hora Nacional. Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy contento, Leo, Estefanía, Iván, de compartir con tu audiencia este gran evento, 40 años de Live Aid. 40 años de Live Aid. Y yo creo que, bueno, nuestra generación desde luego lo recuerda, ¿no? Porque sí fue todo un evento. Digo, mencionaba la cantidad de grupos y estrellas individuales que participaron, pero creo que las nuevas generaciones no entienden bien, ¿no? ¿Qué es esto de Live Aid? ¿Por qué viene? ¿Por qué no se los explicas, Estefanía? A ver, ¿no? ¿Cómo caracterizarías este evento? Sí, no, en efecto yo no había nacido cuando ocurrió, pero estoy consciente que años después, o sea, seguía permeando la cultura de música, pop, ¿no? Sobre todo mainstream también, por el hecho de que nos lo recordaban todo el tiempo, ¿no? Y de las presentaciones tan espectaculares que hubo, ¿no? Que se dieron y sobre todo memorables, ¿no? Y tenemos a Queen, ¿no? Tenemos también Sade. Y creo que eso fue lo que... Y bueno, también la causa, yo siento que permeó durante muchos años en la década de los 90s, porque había como una culpa ahí en la educación que siguió para decirnos, bueno, es que hay personas en África que están sufriendo, ¿no? Por el SIDA. Y también por la hambruna, por lo mismo... O sea, era por el SIDA y la hambruna, ¿no? Exacto. Sí, exacto. Pero bueno, eso era lo que llegaba acá, ¿no? A Occidente. Y en general creo que hasta la fecha recordar este concierto ha sido pues importante y sobre todo en mi generación que soy un poco más millennial. Pero estoy de acuerdo en que probablemente... No, un poco, eres millennial. No te hagas. Sí, millennial. Ya lo dicen con pena. Es que ya no estamos... Yo soy del baby boomer, imagínate, todavía. Generación X, mano. No. ¿Qué nos dejas? Es que no estamos... Sí, igual ya pasamos. Y justo las nuevas generaciones me parece que tal vez no están tan al tanto de lo que ocurrió, de por qué ocurrió, del legado, ¿no? que ha tenido y el hecho de que nos tiene hablando aquí a 40 años precisamente, creo que es una señal, ¿no? De lo que significó. Pepe, ¿tú cómo lo caracterizarías este evento? Pues me gustaría ver hacia adentro. ¿Qué pasaba en México en ese momento? 1985 fue un año crucial. En marzo entra Mikhail Gorbachev al gobierno. Ruso, y la Guerra Fría estaba en apogeo. Para noviembre tenía su primer cumbre con Reagan. Entonces, un año crucial vendría la perestroika, glasnost, etcétera. El mundo cambiaría.
En México estaba Miguel de la Madrid, una inflación brutal, muchos problemas y se avecinaba el terremoto de septiembre. El sismo de septiembre. No sabíamos nada. Musicalmente, Flans, Timbiriche, pero ya existían las insólitas imágenes de Aurora, que serían los Caifanes. Estaba ahí varias semillas sembradas del movimiento de rock mexicano. Y era un país cerrado, un país más oscuro, donde Live Aid en realidad fueron unas cuantas horas que piadosamente un canal abierto, creo que era el 5, pues transmitió de las 10 horas por cada estadio que se dieron, que en suma fueron 16 horas de música aprox. Aquí se transmitieron 2 o 3 con Víctor Manuel Luján conduciendo, y ese fue el agujerito por el cual vimos las dimensiones de cómo el rock podía cambiar al mundo. ¿Perdón? ¿Tú crees que tuvieron que pagar derechos? No lo creo. Bob Geldof fue muy hábil, vendió muy bien la idea. Más de 100 países sintonizaron y demostraron el poder de la televisión, porque la poderosa fue la televisión. La televisión, recaudaron para un día de combatir la hambruna, pero dejaron en nuestra mente muy claro que el rock puede salvar vidas y los festivales podían ayudar. Ya lo había hecho George Harrison con Bangladesh, pero no había la televisión que había en 1985, y creo que a los que tengamos suficiente edad nos marcó ver a estos grupos que ya mencionó Estefanía. Fue un evento único, un hito, por eso es el Día Mundial del Rock. Por eso es el Día Mundial del Rock, nada menos y nada más. Tú, Iván, ¿qué dirías, Patas? ¿Cómo ves? Pues yo voy a hacer el aguafiestas, pero a mí la verdad me parece una payasada eso de que le digan el Día Mundial del Rock simplemente pues porque a Bob Geldof se le ocurrió ¿Quién es Bob Geldof? Bob Geldof pues es un cantante británico de una banda que se llama los Boomtown Rats, que pues es una banda, la verdad, o sea, con toda honestidad, pues de medio pelo, no digamos que sea la más famosa de las bandas, tienen su legión de culto, sus fans de culto y demás, pero no es como la gran cosa de banda. Además, hay que recordar también que fue el protagonista de la película de Pink Floyd, The Wall, que es el señor Pink o Pinky, ¿no? Que es correcto, ya se me había olvidado. Una alusión a Syd Barrett, ¿no? Y bueno, la cuestión es, bueno, Bob Geldof, pues se le ha criticado también justamente por eso, porque gracias a sus contactos, pues con obviamente las altas esferas de la política, de la realeza y demás, pues digo, logró hacer este evento de tal magnitud con otro músico escocés, Mitch Ure, que bueno, pues te digo, no son las personas más famosas del mundo. A partir de entonces ya se hicieron. Oye, pero tuvieron una capacidad. Con Ultravox ya era un poquito más famoso, ¿no? Tuvo hits. Ahora, con una capacidad de convocatoria impresionante. Efectivamente, y además, bueno, también se dio como una especie de bola de nieve también, porque la cuestión era que empezaban a hacer el cartel y entonces a las bandas que empezaban a invitar decían, oye, bueno, mira, pues va a estar tal, tú no vas a estar, oye, pues si estos van a participar. Y entonces, decían, no, pues si ellos van a estar, yo también tengo que estar, ¿no? Pero bueno, le digo, se le critica mucho a Bob Geldof de ser un oportunista y además de ser, pues un poco, ¿cómo le podemos decir? Patronizing, ¿no? De estar como dando una imagen de África, por ejemplo, en el sentido de ser una nación que pues lo único que sabe hacer pues es pedir limosna, ¿no? Y entonces que la pobrecita nación negra pues tiene que ser salvada por los benefactores blancos, europeos, encarnados evidentemente pues por Bob Geldof y toda la camarilla que le acompaña. Digo, obviamente fue un esfuerzo muy noble y como dice Pepe Campa, pues sí lograron hacer suficiente dinero para pues solventar las necesidades inmediatas en un día o dos, y ahí se quedó la cosa. Fue un problema también, además, la cuestión de los derechos para liberar pues todo lo de los artistas, el management, los derechos de las canciones para lograr después hacer un álbum y que generara algunas tardó ventas. Muchísimo el video, ¿estás de acuerdo? El DVD, eso salió 20 años después, fue un problema. ¿Y se hizo vinil o se hizo...? Yo sepa, nada más hay DVD. Fue DVD, nada hubo más. gente que Led Zeppelin... hay dos grandes reuniones en este concierto. Black Sabbath, que ahorita hubo un concierto muy importante, con Ozzy Osbourne, y Led Zeppelin. Y Led Zeppelin, Jimmy Page dijo, esto salió tan mal y tan horrible que no vamos a dar los derechos si no viene en el DVD. Claro. O sea, tiene sus claroscuros. No todo fue felicidad, peace and love for Africa, ¿no? O sea, definitivamente creo que Iván tiene varios puntos ahí. Pero bueno, como sea, fue un día especial donde quien no se esperaba se robó el show. Por ejemplo, había un naciente U2. Naciente ya iban en Unforgettable Fire, pero ya se sabía de Bono, hizo mucho ruido. Se pensó que ellos iban a robarse eso, pero llegó Queen y Mercury tuvo la visión, como ya vimos en la biopic y sabíamos, se robó el concierto. Fue algo de momentos importantes, inesperados, colaboraciones Sting y Phil Collins que parecían wow, salieron terribles, momentos espantosos. Todo era el audio que tú escuchas donde quiera.
viene de la consola de la televisión. Nadie se tomó la molestia de montar una buena consola y grabar un disco como Dios manda. Lo tuvieron que sacar de las cintas de televisión. Entonces, tiene su mérito. Esto venía rápidamente de antes. Do They Know It's Christmas, después de verlo de la hambruna, junta a los artistas británicos, hace el sencillo navideño, junta dinero, luego se replica con USA for Africa, y de ahí viene ese impulso que todos dicen, pues más grande, Live Aid, vamos a entrarle. Creo que tuvo mucho que ver eso de que se animaran a participar varios. Y como la canción de Michael Jackson, que también escribió un poco en la misma temporalidad, vamos. Y capaz ahí siento que hubo la de We Are the World. Él y Richie son los compositores. Sí. Entonces, por ahí siento de pronto que se ve Quincy una Jones produce competencia. y súper bien. La venia papal es de Bob Geldof. Él estuvo ya. Sí, bueno, es que claro, pues, We Are the World. Exacto. Entonces ahí se ve como una competencia una carrera, ¿no? De pronto parece. Pero bueno, no se sabe, parece que todo muy benefactor. Digo, los tantos egos en un mismo techo y Estefanía, no es fácil. Sí, ¿no? O sea, se van a poner sus moños, ¿no? Prince, ya ven que ya ni fue, dijo, no, están todos ahí, pues ya no voy. Puedes hacer un teledrama de Live Aid tras bambalinas, ¿eh? Sí. Oye, pero me gusta que haya controversia entonces, Estefanía. No es como, wow, todo salió muy bien, qué cosa, ayudando a África es una gran causa. No, o sea, hubo su polémica entonces. Bastante. Y lo que ocurre también es que, por ejemplo, este año o el pasado, por lo mismo del aniversario, se hizo un musical en Londres que revive Live Aid. Me parece que ha de tener algo ahí detrás bambalinas, ¿no? De lo que ocurrió y demás. Realmente no estoy consciente de qué más trate. Pero esto también volvió a traer estas críticas de decir, el Live Aid tal vez no fue tan como lo ven, en el aspecto en que el legado, más bien el legado, ¿no? O sea, Live Aid tal vez fue, como dicen, un evento que surgió de la nobleza, ¿no? O sea, una nueva oportunidad de crear algo importante, ¿no? Que era esto tecnológico, hubo un vuelo de Concorde, transatlántico, ¿no? Entonces, eso no le quita mérito. Un vuelo o sea, todavía existía. Phil Collins voló. Phil Collins voló para tener su concierto. Para estar en Londres y en Filadelfia. Exacto. Y llegó tal cual así como, voy a sentar al piano y voy a empezar a tocar. O sea, vengo de allá así tal cual como se bajó del avión, entró. Y hay una biografía de él, su autobiografía, Not Dead Yet, de Phil Collins. Él te dice, fue horrible. Él era amigo de Robert Plant, de Led Zeppelin, y Plant le dice, toca con nosotros. Y cuando llega, dice, traen al baterista de Chic, del Tommy Thompson, brutal. Todo ensayado, John Paul Jones, Led Zeppelin. Y de repente, oye, va a tocar mi cuate Phil Collins. Y Jimmy Page, este baboso, ¿quién es? Ay, el Concorde, me vale, ¿no? Se armó un rollo y te digo, dicen que lo peor que dijo que toques y se sabe la rola. Sí, claro, sí se la sabe. Y a la mera hora no se sabía ni papa Phil Collins, ¿no? Tuvo que hacer la chamba Tony Thompson, pues. Pero uno los ve y lo aplaude, no sabes todo el mugrero que hay. Ahora, es interesante porque creo que se inicia una etapa, y lo pongo sobre la mesa, no sé, te pregunto, Iván, de conciertos con varias bandas, ¿no? Que hoy sigue muy vigente. Digo, acá, por ejemplo, tenemos el Corona Capital, ¿no? O sea, que son muchos, son muchos los que participan en un concierto. ¿Ahí comienza eso? ¿O no, porque estaban los del desierto, ¿cómo se llaman? Bueno, los de la era de los hippies, ¿no? Estaba justamente Monterrey Pop, Woodstock, el Festival de la Isla de White, Neighborhood ya estaba por ahí. Monterrey, pero nunca con estas la figuras. Intención, exactamente. O sea, nunca con las estrellas, ¿no? Sí con las estrellas. La Pléyade, ¿no? Con algunas de su momento, claro, pero más bien lo que desató Live Aid fue, pues, justamente los conciertos para beneficio o de caridad, como les dicen muchos, ¿no? Pero de calidad. De calidad y caridad. Por ejemplo, uno muy interesante que surge a partir de Live Aid es el festival que se llama Farm Aid, que es a beneficio de los agricultores o campesinos de Estados Unidos, que justamente surge por, además, una de las peores actuaciones de Live Aid, que es además que fue el cierre, todavía yo no sé cómo se les ocurrió eso, pero el cierre en Filadelfia de Bob Dylan con Keith Richards y Ronnie Wood de los Rolling Stones, que los tres estaban completamente ahogados de borrachos porque los estuvieron todo el día esperando, pues obviamente el momento final, y cuando salió
salieron todos briagos, ya no sabían ni qué estaban Bueno, tocando. borracho y quién sabe qué Y, más. y desafinados, horrible, ¿no? Entonces, pero Bob Dylan dice algo muy, ahí en el concierto, se ve a toda la gente, ¿no?, reunida en Filadelfia y dice, ¿no sería maravilloso que hiciéramos algo así por los agricultores de Norteamérica? Y mucha gente lo criticó por eso, pero justamente esas palabras pues le llegaron muy profundo pues a otros artistas que estaban ahí, como Willie Nelson, estaba Neil Young, John Cougar Mellencamp, y a partir de entonces, de esas palabras de Bob Dylan, se les ocurrió a estos tres personajes hacer este concierto en beneficio de los campesinos, de los agricultores de Estados Unidos, que se llama Farm Aid, y que hasta la fecha sigue realizándose. ¿Cada año? Desde el 85 hasta la fecha hay un concierto cada año en Farm Aid. Y pues, bueno, ¿En Filadelfia? No, en diferentes lugares de Estados Unidos, pero... Y hay réplicas sigue, ¿no? también, ¿no, Iván? O sea, de repente el huracán Pedrito, y hacen rápido un festival. Sí funciona, hacen un festival para recaudar rápido dinero líquido que camine y ayude, ¿no? Creo que mucho viene de esta idea. Geldof, insisto, mi punto es, había televisión y la televisión usó todo su poder, o él usó todo el poder de la televisión. Esa fue la gran diferencia con Woodstock, ¿no? Claro. Que no había, sí se filmó y todo, pero no la proyección de aquí satelital a todo el planeta. Ahora, Woodstock no reunió a No, eso era para divertirse. O sea, lo increíble de Live Aid es... Desfogar. O sea, lo que caracteriza a Live Aid es realmente la convocatoria, ¿no? Sí, o sea, sí. O sea, estaba quien tenía que estar, ¿no? Y también, no sé si faltó alguien, ¿no? Pero faltaron muchos, ¿no? Muchos. Sí, a ver. Y muchos ¿quién? se salieron. Pues no estuvo, por ejemplo, Pink Floyd. John Lennon. Estaban peleados, acababan de separar, también es entendible, ¿no? En 85 Waters sale. Entonces no se podía. Michael Jackson, para empezar. Michael, la gran figura. Pero Michael Jackson hizo la canción, ¿no? Pues, pero se le imitó, vamos. Y no quiso ir al concierto. Varios Luego no eran quisieron, compromisos. Por ejemplo, en Do They Know It's Christmas, la canción de Navidad, Bowie no pudo estar, pero sí estuvo en Live Aid. O sea, era mucho de agenda y coordinarse, no necesariamente que no quisieran así. Ahora, ¿cómo se organiza un evento de estos? Porque la administración de los egos ha de ser brutal, Estefanía, ¿no? O sea, ¿quién va primero? ¿Quién cierra? ¿A qué horas va cada uno? Los representantes, pues, que también se meten hasta la cocina, en fin, no está fácil. No está nada fácil. Yo, en general, me quedé mucho con la idea de dónde nace, ¿no? En general, de por qué surge. Y creo que es como increchendo, o sea, se va construyendo cuando Bob Geldof se entera como de estas noticias terribles en Etiopía. Y luego también los medios como que construyeron esta figura de... ¿Quieres ser activista? No te vamos a soltar, porque además pues tienes convocatoria, ¿no? Entonces vamos a Etiopía y él mismo decía, yo no quiero que me tomen fotos, o sea, no quiero hacer esta imagen de mí, pero era inevitable, había demasiados medios, había demasiado interés ya. Y cuando regresa es una persona tan importante ya en este momento que incluso se reúne con Margaret Thatcher. O sea, también estamos hablando de esto que decías de qué está ocurriendo en ese momento y bueno, se reúne con Margaret Thatcher. Y él ha sido como totalmente punk, ¿no? En ese aspecto, a pesar de pues, ser un poco europeo, bueno, bastante europeo, en el que, pues sí, le dice a Margaret Thatcher, la gente se está muriendo, ¿no? O sea, hay una política que está ocurriendo. Y entonces, a partir de ahí, empieza como, a decir, esto va a pasar. Y fue un poco como, por lo que vi, una idea de manifestación, ¿no? De que esto va a pasar. Y como decía Iván, si tú no estás, pues mira a todos los que van a estar y tú te lo vas a perder. También por ahí vi que Bob Geldof con su banda quiso aparecer antes, hizo un cambio de bandas porque la princesa Diana estaba presente junto con Carlos en ese entonces, que llegaron, estuvieron mediodía y él tocaba después de que se fuera la princesa y él dijo, quiero lucirme. Pero estaba como en unos asientos VIP. Claro, estaba en el palco real. Bueno, lo que dicen con la realeza, yo estoy de acuerdo, ahorita cae muy lo que dice Iván. Qué hipocresía, su majestad. Vamos a ayudar a los que se mueren de hambre por su colonialismo que acabó con toda África, ¿no? También hay incoherencias. Sí, claro. Pero Geldof era Geldof era, Leo, como tu amigo de la prepa, que tú invitabas a tu casa y no iba nadie, pero él invitaba y se iban todos. Tenía algo. Él supo convocar a todos y le hicieron caso. Y eso es una cosa muy importante. No se hubiera logrado de otra manera tanto ego, como decías tú. Iván, ¿tú cómo ves? Sí, lo escandaloso también del asunto de la organización de Live Aid era que, pues justamente Bob Geldof, como dice Pepe, pues era un tipo que tenía mucha labia, ¿no? O sea, tenía una capacidad de convencimiento increíble. Entonces, pues justamente para convencer a todo el mundo y para convencer obviamente también
pues a las instituciones políticas y sociales y demás de que esta era una buena idea, pues les dijo, es que cómo es posible que la gente se esté muriendo de hambre cuando vivimos en un mundo lleno de excedentes, ¿no? O sea, es escandalosísimo eso. Entonces, pues se dio a la tarea de juntar, creo que se juntaron como $85 millones, una cosa así. Varias la cantidad. Que era buena lana en el 85, y además lo trágico también fue que al momento de repartir el dinero, Bob Geldof quiso hacer las gestiones con organizaciones no gubernamentales de Etiopía y la verdad es que pues, no lo logró. Tuvo que darle el dinero al gobierno de Etiopía tal cual y este gobierno parte de esa lana la utilizó para comprar armas, pues para seguir con la guerrilla y contra los... Aunque yo vi que la BBC después, la BBC sacó como ese reportaje y después se disculpó con Geldof. Solo dijo, yo sé que parece que dijimos eso, nos disculpamos. Pero no hubo una aclaración total al final. Entonces, o sea, no se supo qué pasó con la lana. O sea, no fue tan transparente. Parte de ella sí se usó, como te digo, en la compra de armas. Parte de ella sí llegó a la gente, pero pues digo, ¿qué tanta parte? Ahora, Geldof era el que administraba todo. Sí. Ahora era un mundo diferente, cerrado. Hoy en día sabemos que hay gobiernos que mantienen a la gente muriéndose de hambre porque así conviene y no les interesa cambiarlo. Creo que había una inocencia que nos convenció de Biden en ese momento a los teenagers, ¿no? Que decías, sí, vamos a salvar el mundo, pero pues no fue suficiente. Lo importante más que el dinero fue el cambio mental. Como decía esa canción de Navidad, hay un mundo más allá de tu ventana, decía la letra, ¿no? Y se están muriendo de hambre. Entonces, eso es lo que vale. Creo que ese es el oro del Live Aid, ¿no? Ahora, no hay... Bueno, yo sí creo que hay mucha hipocresía en esto, pero, o sea, veo en las grandes celebridades, incluyendo los que están en el sector de la música, de que lo políticamente correcto es que tienes que estar atado a una causa, patas, ¿no? O sea, tienes o que estar a favor del medio ambiente o de los gatitos o de los perritos o de los niños en África o de lo que está pasando en el Medio Oriente, ¿no? O sea, tienes que tener, para ser popular y aprovechar tu popularidad e incrementar tu popularidad, tienes que estar asociado a una causa benevolente. Pues no diría tanto por la popularidad, más por como esta especie de bono moral, le podríamos decir, ¿no? O sea, se ve bien que estés unido a una causa. Pero es un tema de relaciones públicas, ¿no? Digo, depende también pues de la causa. Digo, ahorita en estos meses hemos visto todos los artistas que se han sumado a la causa palestina en Glastonbury, que les ha valido, bueno, todo tipo de sanciones y demás, ¿no? Entonces también, pues depende ahora sí que cada quien a qué causa se sume, ¿no? Digo, hay artistas que les vale sorbete todo, ¿no? No, yo creo que ya no. Yo creo que es como parte del currículum, tú tienes que estar asociado. Pero son normalmente los viejos, Leo. Roger Waters sigue dando durísimo, pero es de toda la vida. Raro es ver a alguien joven. Otros han ardido en su propio infiernito, como Bono. Se hizo daño. Bueno, ya la gente no le cree ahí nada está de el la caso paz y el amor. Dicen, ya, parece un títere en una caricatura. Entonces, no cualquiera se lanza. Los más viejos sin nada que perder, como Waters, duro. Pero pocos jóvenes, en mi experiencia personal, he visto que levantan la mano. Entonces ha habido un cambio. Entonces, digamos, ya no es parte del currículum, oye, ¿qué vas a defender, no? ¿Qué causa vas a defender, no? Yo creo que ha habido como varios ejemplos que le han mostrado a los demás artistas lo que ocurre si te posicionas. Está este caso de las Dixie Chicks, que si no las conocen, probablemente sea por esa situación. De las Dixie. Ellas eran Dixie Chicks. Un grupo de cantantes country, folk, que fueron a Reino Unido, dieron un concierto y estaba Bush en el poder y dijeron, solo para que sepan, como normalmente se asocia la música country con pues, la derecha. Pues dijeron, nosotros no estamos con Bush. Y esto se volvió, pues en ese entonces viral, que será como en 2002 casi. Y ahora sí que las cancelaron en términos de no les permitieron tocar más, no les permitieron crecer más. Y también les dijeron como, ¿por qué tenías que posicionarte? Como que tu música no tiene nada que ver, o sea, no estás cantando sobre causas, etcétera. Y ellos dijeron, pues para mí era importante. Y al final son como este caso que, bueno, ahora ya han regresado gracias a que pues mucha gente reconoció que fue un error, ¿no? Que les hicieran eso por manifestarse de cierta forma. Y creo que muchos artistas se quedaron como con esa idea de qué me conviene. Y sobre todo mujeres, ¿no? Que hemos hablado cómo son más criticadas o más escrutinadas públicamente sobre sus posiciones de cualquier cosa, ¿no? En este momento, de todo lo que hagan, sobre todo como está
pues como el ambiente cultural político. Entonces, como que, a ver, déjenme, lo pongo sobre la mesa, como que puede ser muy peligroso para un cantante, para una banda, en fin, meterse en política, porque eso es, Sí. o sea, el Live Aid se metió en la política, en la geopolítica, ¿no? En esta idea de África, el colonialismo, etcétera, ¿no? Pero suena más noble atacar una causa como la hambruna a No, pegarle claro. a Trump como hace Bruce Springsteen hoy en día, ¿no? Está un poco disfrazado, no que no sea algo de nobleza y de autenticidad dentro de ello, pero está en... ¿Quién va ambiguo. a pelear si quieres luchar contra el hambre? Nadie te va a levantar la mano, ¿no? Pues quién sabe, porque sí tiene digamos, este tufo de aquí están los blanquitos, ¿no? Sí, Que nos eso. conquistaron, nos dejaron en la pobreza, ¿no? Que se sienten culpables, ¿no? Haciendo sus conciertitos para que podamos comer bien un día, ¿no? O sea, Sí, es que ahora estamos mucho más informados y desinformados también. Pero en ese entonces, les juro, vivíamos así en el No, Canal no, 5, en lo que totalmente, No estábamos no. conectados a nivel mundial como ahora. exacto, o sea, sí ha cambiado y desde luego con las redes sociales y ahora hay opiniones de todo, ¿no? O sea, pero sí, meterse en estos temas es muy espinoso, ¿no? Puede resultar peligroso, arriesgado. Lo de Bono que decía, ¿no? Bono Sí, que fue, cuidado. uy, en su momento Bono Claro, y que era, apoyaba ¿no? todas Pero, las causas. ¿no? ¿Cómo ves, Iván? Es que se creyó que era el Mesías, el Salvador. Él quería Sí. hacer fuerza o sea, él quería terminar lo que no acabó de hacer John Lennon, que era lograr la paz mundial. Claro, Y le acabó pues sí. cayendo gordo a todo el mundo, pues porque era demasiado insistente con eso. Digo, o sea, obviamente. Pero sí salía con Bill Clinton y viajaba, iba sus casas con... en Malibú. No, El sí. problema es que Esos se le yates. pasaron 20 años sin sacar un disco de los que esperaba la gente de YouTube. Entonces, ahí fue el problema, ¿no? Si se sigues Sí, dando sí, lo que sí, queremos, habla de lo que quieras, de la paz, Exacto. pero ¿dónde quedó? No, queríamos música. Queremos música, esa es ¿No? tu chamba. ¿no? Así es. Es que finalmente ese era el vehículo por el que se tenía Claro. que comunicar lo que él quería manifestar. No, la gente no quería estarlo oyendo dar discursos. Discursos, sí. En los conciertos, perfecto, no había problema, ¿no? Sí, así es. ¿Cómo ves, Estefanía, esta cosa de el que se mete en la cocina se puede quemar? Es que yo, híjole, a estas alturas sí me parece en una situación muy volátil, ¿no? Precisamente, Sí. y por las consecuencias que incluso pueden enfrentar. Recordemos, por ejemplo, en Glastonbury se censuró a esta banda irlandesa NICAP, que se ha pronunciado bastante NICAP. sobre Palestina. Y ahora La de ahorita. enfrentan- Ajá. Pero fue el cuate que salió diciendo maten a los del ejército de Israel, Él ¿no? está en un ¿Ese, juicio. ese- Ese es otro. ese es otro? ¿Ese es otro? Exacto. A Ah, ver, no, ese es otro, porque ese sí lo transmitieron. Cuando NICAP ya llegó, digamos, como mal a Glastonbury, ¿no? En términos Sí. de, pues, como publicidad hacia como las autoridades, ¿no? Porque todo el público los ama, o sea, sí, ellos sí lo tienen público y demás. Entonces dijeron, no vamos a transmitir NICAP en la BBC porque Sí. sabemos que van a tener estos mensajes o lo que quieran, ¿no? Y además está en un Pro-palestino. juicio. Sí, Exacto. claro. Ajá. Y entonces transmitieron a todos los demás artistas y Bob Dylan, que fue el que empezó a gritar muerte al ejército israelí. sí. Y ese sí estaba transmitido. Entonces, Ese sí salió, pues sí. como que los artistas de cierta forma agarraron solidaridad con NICAP para decir, bueno, ellos están transmitiendo un mensaje, nosotros no los van a censurar acá, entonces vamos a solidarizarnos. Al final la BBC dijo, no, pero sí los vamos a transmitir, solo que en línea no van a estar en la cadena. Ahora, comparado estos casos a lo que fue Live Aid, pues Live Aid era de una fresez completa. Tremenda. ¿No? Pues es que la causa era o sea, otra. Era otra. Pues Mira, acaban sí. de hacer la reunión de Black Sabbath, la despedida de Ozzy Osbourne, Sí. que acabó en un mega festival de metal. que la Vinieron gente a estaba- México, ¿verdad? Black Sabbath. Sí, en su momento con 13, sí. Pero esto fue en Birmingham, la ciudad Sí. natal de Sabbath, Sí. y estuvo todo lo que quieras de metal, los mejores grupos, Sí. y fue una locura. Le pusieron 6 estrellas casi este sí. concierto de 10 horas, ¿no? Mira. Y entendí que Sharon Osbourne, la esposa, la domadora de Ozzy, destinó este dinero a caridades y Sí, toda sí, la sí. cuestión. Así fue. Y algunos quisieron cobrar, le dijeron, no, papi, esto es gratis para Sí, ayudar. sí, Se sí. repitió un poco eso. Lo único es que los que gobernaban eran las bandas veteranas, insisto, la Sí, generación sí, sí, sí. de Es que entonces sí siempre, hay ¿no? un- Que tienen claro. 70 años, 50, 40 No, máximo, hombre, ¿no? O sea, tienen 70, todos estos que están son abuelitos ya, ¿no? Todos los entonces, que- un live aid Sí. con nuevos artistas, llémese como se le llame, yo no he visto así bien armado, bien organizado y que tenga un efecto. Ocurrió en otra en 2007, si no me equivoco, que era como una réplica de la el 8, sin 5, Eight. cuando se reunió Ajá. Pink Floyd, que ahí sí participó Pink Floyd. 2005. Y
Y hubo otras bandas como más modernas, estuvo Shakira, creo. Y ese era a favor del cambio climático. Okay. Lo cual también es interesante porque ya estamos aquí 20 años después también de ese. Pero ni olió, ni gerió. No, lo único fue, creo yo, lo único que fue la joya de la corona es que se reunieron los 4 originales de Pink Floyd. Y fue un hito en eso para mucha Pues sí. gente. Gracias Pero a la no labia fue- de... a la labia, de sí. Bob Gide, Pero como también, que ya estaba otra vez. desvirtuado, ¿no? Ya no era el Live Aid, fue un pretexto, ¿no? Oye, ese cuate es todo un personaje. Sí, no, lo logró. A mí me extraña que este año no haya hecho nada, digo, o sea, para los 40 años me parecería pues muy pertinente que hubiera... Ahora, Me cansó. se puede ver en YouTube, ¿no? Sí, todo el Live Aid, concierto está en exacto. YouTube. Yo lo Sí, chequé sí, sí. ayer o antier, Sí, está todo. todo. Lo sí, acaban hay de que subir, ver. de hecho. Sí, justamente. así es. Bueno, vamos a una breve pausa y estamos hablando de los 40 años de Live Aid y lo que significó para el rock. Y todavía tenemos muchas cosas de qué platicar. Regresamos en un momento más. Bueno, se cumple 40 años de este concierto icónico de Live Aid que llevó incluso a decir que el día que se realizó ahora es el Día Internacional del Rock. ¿Qué significa eso? Yo no tengo idea, ¿no? O sea, que sea el Día Internacional del Rock, pero ya hay Día Internacional para todo, ¿no? También hay que Sí, es decirlo, cierto. ¿no? ¿Quién se llevó el concierto? Se lo llevó Freddie Mercury, ¿no? Sí. ¿O no? Queen, A claro, ver, sí. Sí, ¿no? Queen O sea, se lo bueno, llevó. pero y Freddie Mercury en particular, Él, ¿no? claro, que sí. ya estaba enfermo, muy enfermo. No, Ya estaba- ¿no? Bueno, que yo, A ver, no que no estuviera enfermo. En la película nos plantean Es que por sí. cuestiones dramáticas que les avisa Ah. antes del concierto, pero en la biografía de Mercury dice que fue después. Ah, después de- ok. fue Es que para yo me meterle quedé con la dramatismo. película, la verdad, ¿no? Fue después del Sí. concierto, cuando la gira It's a Kind of Magic, ya que les dice, y bueno, ya Sí. viene toda la constelación. Pero sí estaba enfermo, o sea, ya sabemos las características del VIH y cómo Sí. se desarrolla, y tarda hasta 6 años, ¿no? Sí. Ya estaba Sí, contagiado. Y Pero todo. sí se lo roba Queen, ¿no? O sea, Sí, fue además, la- bueno, en 21 minutos se roba todo el concierto, o sea, opacando a quien Bueno, a Paul quieras, ¿no? McCartney, al Beatle, ¿no? A Mick Jagger y U2, Tina Turner. David Bowie. Sí, a Bowie. Sí, todos, no, sí, bueno, sí, nada sí. menos y nada más, ¿no? más, ¿Por sí. qué? Pues es que él tenía un manejo muy grande del escenario y además yo creo que lo inspiró pues ver a tantísima gente en el estadio de Wembley reunido. Entonces dijo, ahora es mi momento de aprovecharme para Sí. pues hacerlos que se vea el poder de convocatoria. Y además que Queen estaba pues en un momento no muy bueno, ¿no? O sea, estaba como ya a medios chiles, como dice aquí en México, ¿no? Sí. Y eso fue como una revitalización de Queen, que los vieron como la gran banda británica, ¿no? Y él, pues. Que lo como era. Un tipo muy histriónico siempre, ¿no? Exacto. Siempre con los disfraces y esto y lo demás, y el manejo teatral, digamos, El piano, de la escena, claro. el piano y demás. Y sus rolas, pues muy operáticas, muy de mini historias, mini operetas, ¿no? Entonces tenía como esta vocación teatral, y obviamente todo el mundo se acuerda, ¿no? Del momento del "Eyo", ¿no? Ajá. Sí. Que fue, lo calificaron como la nota que se escuchó en todo el mundo, ¿no? Porque todo el estadio cantando Sí, al sí. unísono con Freddie Mercury, pues una cosa irrepetible, no se ha vuelto a ver Y en algo similar, Filadelfia. ¿no? Y- O sea, Que como él que al tenía parecer... ya muy ensayado eso, ¿no? O sea, ahí fue el momento, ¿no? Pero él siempre se preparó de alguna manera, no fue una cosa de hoy se me ocurrió. Él manejaba los estadios de una manera muy peculiar, pero como que aquí dijo, aquí es donde, ¿por qué? Yo creo que lo que Mercury vio es televisión, me va a ver todo el mundo. Claro. Aquí tiene que estar, y los demás sí vamos a ayudar, y los otros grupos sí vamos a ayudar. sí. Y dijo, no, de aquí al cielo o para Al abajo. infierno. Y la logró, se La robó logró. el show y el condenado. Estefanía, ¿tú cómo viste a Queen? ¿Qué grupazo? Sí, no, en general... Ya hicimos un programa sobre Queen Ah, aquí. qué bueno. Sí, no, bueno. sí. No, en general es... No, es que es una banda. Sí da para tanto, exacto. Sí, sí. Y sobre todo Freddie, que en efecto Sí. es como este líder. Sí. No solo musical, no solo un artista Con en esta forma, voz sino muy que- especial por el problema que tenía en la boca, ¿no? O sea, Ajá, y tenía... Los dientes. Sí, exacto. Como Ajá. este llamado también, ¿no? O sea, como que sí se le vincula también con las causas. No de una forma como, ¿no? Bob Geldof, que es teniendo como, él bueno, SIDA, por cierto, exacto. es que ahora lo Y- pienso, ¿no? Ujú. Y sí, ese concierto, o sea, creo que es el más memorable, o sea, como yo siento que sigue permeando, o sea, incluso está en la película por razones
tan relevantes. Y precisamente esto de Leo, que es como lo más famoso, ¿no? Y que hasta la fecha lo podemos recordar. Y que además, como esto que decían, que retomó en el mundo, porque en Filadelfia, como también estaba la transmisión, las personas espectadoras, los asistentes, también estaban coreando con Freddie, aunque Freddie estuviera en otro país, ¿no? En otro horario incluso. Entonces, sí creo que por eso tuvo pues gran empuje al final y me da mucho gusto de todas las bandas, de todo el line-up, creo que tiene mucho sentido. Digo, por ahí como que cuando te vas acordando dices, bueno, claro, estuvo Bowie, U2, que también pues tuvo en ese momento un muy buen manejo de público, o sea, Bono también como que son destacó. Unos expertos, sí. Exacto. Y como, ¿Sabes que como vi una el banda... concierto de U2 en Las Vegas, en la Esfera? No sabes qué locura, ¿eh? O sea, yo creo que el mejor concierto que he visto en mi vida. Pues me imagino. No, bueno, es que eso sabe hacer muy bien YouTube, ¿no? Sí, y yo siento que ahí se graduaron, ¿no? Digamos, y él es un frontman extraordinario. Sí. De hecho, hay una anécdota en un libro que se llama YouTube por YouTube. En Live Aid dice Bono, me fui tras bambalinas, me topé a Freddie Mercury y me empezó a tirar la onda. Fui con The Edge y le dije, oye, me está tirando la onda Freddie. Dice, su grupo se llama La Reina, ¿qué esperaba? Pero no todo el mundo sabía que era gay en ese entonces Freddie Mercury, ni importaba. Y lo del SIDA menos. Era un mundo diferente. Hoy casi lo hubiera publicado en un tweet en algún momento él y todo el mundo se hubiera enterado. ¿Cómo se imaginan un Live Aid hoy? Híjole, a mí triste tendrían que ser los mismos, casi. Y uno eso es un muy buen punto, ¿eh? O sea, no hay nuevas... De talla de ese tamaño, tantos en un mismo momento. A ver, aquí hay controversia. Yo me imagino que, por ejemplo, podríamos sumar a personajes como Green Day, por ejemplo, que han sido muy vocales en cuestiones sociales, Lana del Rey, Lady Gaga, Dua Lipa, ¿no? Que también se han sumado, Billie Eilish, se han sumado a diferentes causas sociales también. Entonces, Beyoncé. Sí se podría hacer. Beyoncé. Ahora, yo recuerdo que en 2000... Pero están a la altura de YouTube. No, digo, mira, si me dices Oasis, Paul McCartney. Que no sé si Lady Gaga nos haga sentir en lo que era la catarsis de eso. Bueno, a nosotros no, pero eso también. Eso es buen punto, ya. Muy bien. Venga, Gaga, claro. Taylor Swift, Taylor Swift, claro. No, bueno, Taylor Swift. Ya se fue del otro lado. The Weeknd, Daft Punk. Pues si alguien media los egos y se juntan. O sea, ¿quién tendría que ser el Bob Geldof en este caso? Híjole, también, digo. ¿Quién lo podría...? Ya tendría que ser alguien que sí gestiona ahorita conciertos. O sea, no veo necesariamente que sea una figura tan mediática como de la música, pero sí alguien que ya sepa a estas alturas, que obviamente ya sabe, que pueda tener esa estructura, ¿no? De hacerlo. No hay nadie con ese liderazgo, digamos, de hablarle a los... No visible, tampoco. No visible. Era visible en ese entonces. Sí. Alguien quizá un manager, quizá un artista. Habría que probar. Exactamente. Ya no están ni Quincy a lo mejor, Jones, a lo mejor el dueño de Spotify, ¿no? Daniel, no, artistas. No lo quieren mucho. No lo quieren. Bueno, pero no, haciéndoles manita de cochino. Es complicado ahorita. O sea, ahorita yo también no me imagino un Live Aid. Por un lado, que tenga ese como... ese cartel de bandas, ¿no? Sí. Pero por otro lado tenemos a estas otras artistas, músicas, mujeres, que precisamente es como lo que hemos venido hablando, ¿no? Que son quienes lideran la batuta, ¿no? Entonces, tal vez si ellas realmente ¿Esos como más que... mujeres habría? De hecho, hubo poca... Ahora que pienso, Live Aid, ¿quién estaba de mujeres? Madonna. Cyndi Lauper. Estaba... Annie Lennox. Sade, tú la mencionaste. Annie Lennox, claro, ella estuvo arriba con Bowie, con ellos cantando Under Pressure. Pero eran pocas. Tina o sea, se Turner, cuentan me con a lo mejor Tina una Turner. mano. Tina Turner. Sí, eran pocas, exacto. o sea, a diferencia... Y ahora... Ahora Ahora hay creo más que... mujeres, ¿no? Sí, o sea, tú te eso está bien, te fijas en los carteles de festivales internacionales de música y quienes están casi siempre arriba son las mujeres, ¿no? O sea, dependiendo también del festival. Pero yo creo que sí podríamos juntar un buen Live Aid, pero también me preguntaría cuál sería la causa. Eso sí. Tiene que ser muy genuino porque ahora somos el triple de escépticos. Ya la inocencia esa murió. Tienes que vender, en el buen sentido, bien, sea verdad o no, una causa que convenza. Y creo que tiene que ver la justo paz, con... la paz, pero pues, whatever that means, ¿no? Exacto. ¿La paz para quién? La paz para quién, y cómo, ¿no? Y algo que decían muchos críticos ahora... La migración. Ándale. Eso puede ser una buena. Pero no sería muy popular, para muchos. La cosa es esa. O sea, la verdad en Europa y en Estados Unidos, es que exacto, o sea, cuando dices hambruna en África, Eso pues, güey, ¿quién claro, ¿quién te va
a ¿Quién decir, se "Ah, yo va a no ayudo". negar? Ah, te señalo. Sí, no, Pero tú el otro, quieres que la se mueran de funa. hambre, Sí, güey. sí, ¿no? quieres que se Sí. mueran, muy bien. Pero los migrantes sí, pues yo no quiero que vengan quiero. migrantes a mi Exactamente, país. de No, acuerdo, es que sí, sí sí. está cañón, ¿eh? Encontrar Está. una causa así. Pero no es... Tendría que o sea, volver no a es- hacer la bruna, a lo No es mejor, difícil, ¿no? Pero- o sea, no es difícil, Sí. pero probablemente no todo el mundo compatibilizaría Creo que con la eso. última fue la del cambio climático, justamente Exacto. con Cambio Live Aid. climático. Ándale. Pero Eso ya hay sería una- negacionista. Ah, bueno. Sí, cambio climático. Ahora, ya no es la televisión, lo que tú Exacto. dices, ¿no? Las Pepe? redes sociales. Cierto, Ahora, cierto. ¿quién sabe qué tendría que ser? Streaming en Yo creo que Netflix. tendría que ser, exacto, Algo así. Sí. streaming en justamente. una plataforma. Sí, con- pero el verdadero efecto impactante, Sí. ya se sabe hoy en día, no es el concierto entero, son los pedazos que rotan Claro, en redes. claro. Eso es lo que atrae a la- pues a la sube en masa. Instagram, en Ajá. TikTok, porque, a ver, yo aquí sí les digo, hay una diferencia. Echarse 12 horas de un concierto, un chavo de hoy en día, Sí lo hacen. Sí lo hacemos. ¿sí? Sí. No, ¿de Un chavo verdad? sí, pues... De música, sí, me voy a echar, me voy a sentar a Es que ver. depende un- quién Si el toque cartel también, lo amerita, exacto. a lo mejor sí. En ese de metal fueron 10 horas, 380 pesos lo pagabas Sí. y te Bueno, lo pero streameabas. esos son los. Los Lo streameabas streameabas. 48 horas ¿Y y cuánta luego te gente lo cerraban. vio? O sea, sí. No tengo los Fueron datos. de 5.8 cuánto. millones de personas. Wow. Ah, pues mira. ¡Wow! Ah, no, Más, entonces y el estadio retiro está lo lleno. dicho. Sacas- Retiro lo dicho, creo la que verdad, me recaudaron equivoqué. 190 millones Es de que yo veo dólares. que el attention span de los chavos hoy en día son Sí, eso como es de muy 30 segundos, pero si me dicen que sí se quedan, bueno, sí van al Corona Capital ya esos, ¿no? O Sí, sea, exacto. O sea, y son 3 días. O sea, También la gente recuerden sí. que en 2020, digo, no sé si hubo un concierto que fue en streaming por la cuestión del Pandemia. COVID en Ah, pandemia, es verdad. que claro. estuvo pues, igual todo el mundo desde Billie Eilish, Beyoncé, en sus demás, casas, en sus y estábamos casas. todos En sus encerrados, casas. que era dinero justamente para recaudar para las investigaciones sobre las vacunas, para equipos médicos Sí, y demás. sí, tienes razón. Pero ese fue como el último ya muy contemporáneo, ¿Quién lo- masivo y encerrado en quién lo streaming. organizó eso? Lady No. Gaga. Lady Gaga lo organizó. ¿Quién lo organizó? Sí, sí, sí. ¿Ves? Ella Nos va a coordinó salvar. uno y Ahí está, ella, ¿no? Lady Pues sí, Gaga. lo logró. Hicieran los artistas desde sus casas. Sí, claro. Ajá, Sí. exactamente. Desde Paul McCartney y los Rolling Sí, Stones. ahora y lista la verdad larga. fue un poco deprimente. Sí, La verdad, digo, Todos, estábamos, sí, todos, bueno, sí. todos ahí, era como distópico, Ajá, ¿no? exactamente. Tú en Pero tu justo casa, no estaba muriéndote pasando. de miedo, no sabías si te ibas a morir Pues sí, en exacto. 3 meses Sí, fue. y viendo a Lady Gaga tocando el piano desde Como su que la casa. gente, así como Live Aid lo recuerda, como que ese concierto deberíamos No, olvidarnos. claro, ¿no? sí, claro, que qué ha bueno quedado que lo olvidado. recordaste, quedado Paitas, de olvidado. verdad. Sí, Sí, no, en serio. Pero sí era muy distópico, ¿no? Sí, O sí, sea, sí. sí, Pero totalmente. fue un buen punto también. Bueno, déjenme hago una breve pausa y regresamos. Estamos haciendo una recapitulación muy interesante de este concierto de Live Aid, lo que significó, y bueno, pues regresamos en un momento más. Bueno, regresamos con Pepe Campa, Estefanía Camacho e Iván Nieblas para concluir el programa dedicado a Live Aid, concierto que recaudó, ¿cuántos? ¿80 millones de dólares? ¿O cuántos? 85 varias, ¿no? Sí, 85 ciento y tantos, millones de sí, dólares para, depende. para combatir la hambruna en países de África. No queda claro si efectivamente llegó ese dinero a donde tenía que llegar. Pero, en fin, ¿cómo concluimos, Estefanía, este programa? ¿Qué dirías? O sea, sí es un evento, sí es un hito, digamos, para la historia de la música contemporánea. Sí, o sea, ¿Sí? estamos a 40 años y seguimos hablando de él en el mejor sentido, no musicalmente. Creo que se le reconoce mucho el mérito de organizar algo tan grande, que estuviera en 2 continentes, que hubiera un avión Concorde por medio que llevara a un artista en 3 horas al otro escenario, Sí. que tantos músicos, pues de cierta forma también estuvieran ahí, todos los espectadores a nivel mundial, llegó a Colombia, llegó aquí a México, ¿no? Algo que tal, llegó a la India, o sea, había varios testimonios, ¿no? Entonces, eso me parece, por un lado, muy maravilloso y creo que musicalmente... ¿Llegó a África? Esperemos. Yo esperaría Esa que es una sí. muy buena pregunta. Exacto. Esa es la pregunta. Ahorita se me ocurrió. bueno, ¿Sabían en África quién estaba cantando? sabía que estaba Exacto. ocurriendo. Bueno, sí, de hecho creo que hubo un telecast en África que justamente muchos
muchas personas y artistas africanos criticaron justamente el concierto por la falta de artistas africanos. Dice, es un concierto a beneficio de nosotros, ¿por qué no hay artistas africanos? Y Bob Geldof lo justificó diciendo, bueno, es que miren, si ponemos esta clase de cosas, la gente se va a aburrir y le va a pagar. Entonces lo que queremos es que la gente vea caras completamente reconocidas, que lo mantengan pegado al evento y que estén escuchando cuál es la causa del asunto. Y que además tenía razón, sumen pero eso. qué horrible argumento. Es horrible, pero qué pues es la horrible verdad. argumento, pero Sobre es la todo verdad. porque en Reino Unido en ese entonces había un gran auge de música de personas que habían venido de Jamaica. Sí, sí, sí. Había mucha diáspora y estaban haciendo música maravillosa. Incluso sí hubo una canción que se llama Let's Make Africa Green Again, que hicieron un colectivo de músicos negros en Reino Unido con la misma causa, o sea, dijeron lo mismo y ellos solo se dieron cuenta que no tenían el mismo poder de convocatoria para hacer un evento tan grande como lo hizo Bob Geldof, ni tenían los contactos de Margaret Thatcher, ni con la princesa Diana, entonces quedó un poco disminuido, pero ahí está, o sea, se cumplen también 40 años de esa canción y hasta la fecha, pues esos músicos, pues han hablado del tema, ¿no? También. Y otro legado que me parece importante mencionar es cómo a partir de entonces, desde el occidente hemos visto a África como este país que necesita ayuda y que solo así va a salir al progreso, ¿no? Cuando ya es un continente, que pues tienen total autonomía, o sea, no necesita ayuda y que además desde el occidente lo vemos siempre como la ayuda solo se puede traducir desde el dinero, ¿no? O sea, y ellos dicen es que eso para nosotros no es lo relevante, pero bueno, si hubieran escuchado tal vez lo que tenían que decir y no solamente actuar desde el ego tal vez o la idea de cómo va a quedar parado Bob Geldof, pues ya también. Es mucho ego, tienes razón, hubo mucho ego. ¿Tú qué dirías, Iván Patas? Pues justamente que lo que nos enseña Live Aid es eso, que pues aprender que, como también decía aquí Pepe, lo importante pues quizás no era la cantidad de artistas o la cantidad de dinero, sino el mensaje, la enseñanza que deja un concierto como este, que bueno, yo le quiero dar crédito también al que inició absolutamente todos los conciertos de caridad, que es el concierto para Bangladesh, organizado por George Harrison, y bueno, que se llevó a cabo en el Madison Square Garden, que ese fue el primer concierto a beneficio, el concierto de caridad, a beneficio de los desplazados de la guerra ahí de Pakistán. ¿Qué año fue? Bangladesh, en 1971. ¿Verdad? Exactamente. Pero creo que el que realmente puso el modelo de masificación de la era moderna fue justamente Live Aid, porque a partir de él entonces se han replicado todos los conciertos de caridad o a beneficio que se han realizado con ese mismo esquema de juntar a grandes personalidades, a grandes estrellas. Digo, ejemplos sobran, ¿no? Está el concierto de Campuchea, están los conciertos que se llevaron a cabo por los afectados de los ataques del 11 de septiembre de 2001, los del huracán Katrina, lo digo, de Together at Home para la pandemia del COVID. Entonces creo que justamente... Oye, ¿y en México se ha repetido? En México, yo la verdad no tengo ningún caso. Recuerdo que hubo uno grande. Organizó Café Tacuba, ¿no? O Robert Albarrán con los Wisharicas. Ajá. Hace mucho. Casó, pero eso ya fue. Es que creo que en ¿No México hubo como uno cuando salieron los zapatistas? El de Jaguares y Maná, ¿no? En el Estadio Creo que Azteca, sí, ¿no? que era Juntos por la Paz, que digo, no era pues como digamos, Juntos por la Paz. Pero que tenga una cobertura que lo haga relevante a nivel masivo. No, ¿verdad? No. Pues Es que es muy a Qué nivel raro, local porque todo, los ¿no? mexicanos nos gusta luego imitar esas cosas. Sí, ¿no? claro. ¿Cierto? Sí. Bueno, imitando USA for Africa, ¿te acuerdas que hubo aquel de Claro, la Cantaré, hermandad, Cantarás? papá, ¿no? La hasta hermandad. Cantinflas cantaba. ¿Qué es eso? ¿Cuándo fue? Después de USA for Africa se hizo una versión en español, Cantaré, Cantarás, con la hermandad. Desde Lucía Méndez, Cantinflas, un fiasco. Pero bueno, horrible. se quiso imitar. Sí. ¿Qué concluirías, Pepe? Pues a mí Live Aid me dejó algo que es... Sí llegué a pensar a mis 14 años en ese entonces, en el 85, que el rock podía salvar al mundo. Ya ahorita me pongo la bonita y digo, sí puede, pero necesita alguien que tenga la visión de Geldof, que sepa usar los medios nuevos, las redes, el internet, y que tenga el poder de convocatoria para revivir ese milagro, porque se juntó todo y los planetas se alinearon y funcionó. Ojalá se vuelva a hacer. Eso nunca va a pasar de moda el ayudar a alguien. Ajá. Y yo quiero recobrar quiero que regrese el rock y que vuelva a salvar al mundo. Y el rock, aunque sea de
Taylor Swift, llámale como quieras, pop, lo que quieras. La música es capaz de salvar al mundo. Bueno, pero sí está... Bueno, está sí está viva. vivo. Está vivo, huele medio raro, diría Frank Zappa, pero está vivito el rock. Pero luego regresa. Está siendo muy nostálgico, Pepe, creo. Bueno, ¿verdad? quien esté ahorita con ese poder de convocatoria, que ayude a través de la música. Ojalá. Pues sí. Bueno, pues muchas gracias. Estuvo muy interesante, la verdad, hay que decirlo. Todo un acontecimiento en Live Aid. Yo también lo recuerdo. Bueno, y desde luego, pues a Freddie Mercury, o sea, sí se lo llevó por completo, ¿no? Hay que decirlo. Pues muy interesante el poder de la tele, en fin. Muchas gracias, Estefanía. Gracias. Iván, Patas, gracias por venir. Pepe, gracias Leo. por venir. Gracias. Y gracias a usted por habernos acompañado. Le informo que vamos a estar unos días de vacaciones en Es la Hora de Opinar. Vamos a regresar en el mes de agosto. Mientras tanto, aquí vamos a poner repeticiones de programas para que ustedes los puedan disfrutar de nuevo. Así que los veo en el mes de agosto. Muchas gracias y muy buenas noches.